Sí que es sobre COVID. Entonces, Aaron, profesor Aaron, anda por aquí ya. No te escuchas, tienes apagado tu micro. Listo. Muy bien, A mí se entonces, podía compartir. sí, Sí, ¿verdad? sí, ya se ve. Entonces, si gustas presentarte, nos dices quién eres, qué haces y te sigues con tu plática, por favor. Ok, yo soy el maestro en ciencias Aarón Rodríguez Caballero. Tengo la formación de biólogo por parte de la Facultad de Ciencias, pero también soy licenciado en Derecho por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en ciencias por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ajá. Eh, He trabajado cuestiones de microbiología, parasitología y actualmente estoy en cuestiones de derechos humanos en, en el Instituto Nacional de Pediatría. Eh, Ahorita lo que les voy a presentar principalmente es lo de la pandemia de COVID, pero va a ser también con un punto de vista no solamente médico, sino sociológico y un poco también de cuestión política, ajá, para que vean el impacto que tuvo la pandemia, no solamente a nivel de la salud, sino también que tuvo todo un impacto social. Ajá. Entonces, espero esta plática les guste. Ok, bueno, para empezar, eh, el COVID es un coronavirus. Principalmente lo que nosotros tenemos de este coronavirus es que tiene una membrana proteica. Aquí vemos estas proteínas de superficie, el spike, y esta proteína de superficie, cómo está formada por diferentes subproteínas. Ajá. Es un virus de RNA simple, como les dije, es un coronavirus, y esto es muy importante porque esta proteína le va a ayudar a invadir la célula huésped. Ajá. Entonces, más o menos para que vean cómo es que actúan los coronavirus, principalmente el COVID, y de hecho, en la pandemia, pues se hizo muy popular el SARS, pero en realidad nosotros ya teníamos contacto con estos coronavirus. Ajá. En el 2000, entre el 2000 y 2002, en China, en Hong Kong, hubo un brote de SARS. De hecho, esta imagen que les muestro no es una imagen del 2020, ajá, o 2019 o 2021. Es una imagen de la pandemia de COVID bueno, del brote de COVID en Hong Kong en el 2002. Ajá. Entonces, para que se den cuenta, este fue el brote en el 2002-2003. Aquí vemos cómo estuvo y cómo fue rápidamente, bueno, cómo comenzaba a distribuirse a nivel mundial, pero aquí vemos cómo este brote lo pudieron contener, ajá, en comparación con lo que pasó en el 2020. De hecho, vean, los profesionales de salud cuando comenzaron la pandemia en el 2003 al 2020, todo el equipo que ya se tenía y todo esto que ya se sabía acerca de los coronavirus. Ajá, entonces, el COVID no era un virus que lo tuvimos ya en el 2020, ya había tiempo de estos coronavirus. Ajá. Y hubo también otro, el MERS, en el 2012. Esto fue en los países arábigos. Ajá. Y su relación aquí en el COVID, en el SARS, principalmente estaba asociado a lo que eran los vectores zoonóticos, en este caso eran murciélagos, los mamíferos voladores, pero en el MERS, en los países de Medio Oriente, estaba asociado principalmente a los camellos. Ajá. Entonces, este coronavirus era un virus que se encontraba en camellos y que de repente brincó hacia el humano. E igual, aquí tenemos el centro de origen donde estuvo este brote y cómo hubo casos en diferentes países. Pero si se dan cuenta, en esta imagen, vean, de aquí hubo de 2 a 10 casos, aquí hubo más de 500 casos, por acá en Corea del Sur pues, hubo como entre 101 y 500 casos. Y estos brotes eran focalizados, se conocían exactamente en cuanto había la alerta epidemiológica, se trataban de contener y bueno, no pasó a mayores.
en el SARS en el 2002, como les había dicho, que fue un brote, se pensaba que era un brote de murciélago hacia un mamífero, y este brincó al humano. En el caso del MERS, igual era un coronavirus que estaba en murciélagos, se había detectado, pero el segundo vector fue un camello y brincó después a humano. Ajá. Aquí lo que quiero que vean son los casos y la letalidad de cada uno. En el caso del SARS pues, era una letalidad del 10% y en el caso del MERS era mayor, era del 35%. Ajá. Y vean también eh, los países en los cuales se encontró, en 32 países y en 27 países. Entonces, estas epidemias ya estaban un poco más controladas, se sabía, se tenían protocolos y demás. Ajá. Y aquí vemos un poco de la historia de los coronavirus humanos. Se identificaron los primeros coronavirus en animales en 1930. Ajá. Hubo pequeños casos de ciertos coronavirus que encontraron principalmente en personas muy focalizados, pero brotes importantes, pues los tenemos por ejemplo, el brote de China, del SARS, y el brote del MERS. Y actualmente del 2019 al 2022, pues el brote de SARS-CoV-2. Ajá. ¿Cuándo tendremos una nueva epidemia? Realmente, pues no sabemos. Por eso es importante el hacer estudios epidemiológicos, el buscar los virus en mamíferos, el conocer más acerca de estos patógenos, porque si se dan cuenta, no era un virus que se desconocía, o sea, se identificó desde 1930, hubo algunos casos en los 60, ajá, ya los brotes como tales en países pues, en el 2003, 2002, 2000. Eh, entonces, se tiene información de estos virus. Ajá. Y esto es importante porque a la hora de que nosotros tratamos de ver cómo vamos a actuar con las pandemias y qué es lo que vamos a proponer como vacunas, pues ya hay un estudio de todo esto. Ajá, o sea, no estamos también como tan en pañales. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si se acuerdan, hubo también una pandemia, la pandemia del milenio, y nos tocó a México como centro de referencia. Esto fue en el 2009. Aquí ven lo del virus de influenza H1N1 en México. Ven los puestos de vacunación. De hecho, los virus de influenza son los más estudiados, los que también se saben que tienen más mutaciones, los que más fácilmente están en contacto con las personas, nos podemos contagiar más rápidamente, pero quiero que vean esto porque los protocolos para estos virus eran muy parecidos. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, ya se tenía como toda una historia para hacer los protocolos en cuestión de virus de influenza y en el caso del SARS. Ajá. De hecho, los protocolos que se siguieron en el caso del SARS-CoV-1 y del MERS fueron prácticamente los mismos protocolos para los casos de pandemias de influenza. Y en esta imagen lo que quiero que vean es la densidad poblacional. Estas imágenes son del 2020. Estos mapitas lo que nos muestra es la densidad poblacional. Vean, por ejemplo, aquí Estados Unidos con más de 300 millones de personas, México con más de 130, Brasil con más de 2.000 millones de personas, y esta es Latinoamérica, ajá, y bueno, América. Pero ¿qué pasa del otro lado? Vean la proporción, China ya tiene más de 1 billón, India tiene más de 1 billón, ajá. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ver también cuando hay epidemias, pues la cuestión de las poblaciones, cómo se manejan estas poblaciones, los habitantes. Ajá. Estos mapas están distorsionados porque, como les dije, lo que nos reflejan es la cantidad de personas en esa área. Por eso vemos la India tan grande, China tan grande, pero ya a la hora de compararlo con la realidad, vean, simplemente en Norteamérica está el 5% de la población, en América del Sur está el 10% de la población mundial. África solo tiene el 17% de la población mundial. Europa el 19%. Oceanía el 1%. Pero la gran cantidad de población mundial se encuentra en Asia.
Ajá. Por eso es importante cuando vemos las epidemias que están pasando en Asia. ¿Por qué? Porque hay mucho mayor número de población, hay más hacinamientos, o sea, todas las poblaciones están muy juntas. Y bueno, eh, esto nos hace también que ver la necesidad de recursos que necesitan estas poblaciones. Si se dan cuenta, no es lo mismo tener una población del 10% mundial en toda esta región a casi más de la mitad de la población mundial en una sola región como sería China o la India. Ajá. Entonces, las necesidades de, de esas poblaciones son mayores. ¿No? El lugar donde van a habitar, eso también tiene que influir mucho. Si ustedes han visto, en China hay muchas imágenes en las cuales vemos los mini departamentitos, inclusive hemos escuchado hablar que en Corea del Sur actualmente, mucho en las redes sociales, que las personas viven en casi departamentos de 20 metros cuadrados. Ajá, y que para ellos se les hace normal. O sea, hay mucho hacinamiento y eso no, nos preocupa. ¿Por qué? Porque el hacinamiento es casi igual a mayor número de contagios. Ajá. Y aquí, como pueden ver, pues está China. Y esto es muy importante porque aunque China está muy extensa, tiene un gran desierto, el desierto de Mongolia, que abarca más de la mitad de lo que es China. Entonces, si a esto vemos de que hay un gran número de población en este país, y a eso le aunamos de que la mitad de esa área geográfica pues, no puede ser habitada porque es un desierto, en la otra mitad pues, va a haber mucho más hacinamiento de personas. Ajá. Entonces, todo esto es importante cuando vemos la parte de epidemias. También el lugar donde están, cómo están las personas, eso nos da mucha información. Y por eso siempre la OMS voltea a ver a China. ¿Por qué? Porque hay mucho número de personas y aparte de todo eso me van a decir, bueno, ¿y por qué no la India? Las costumbres también tienen que ver, influir mucho. Si hay muchas personas, necesitan comer y los recursos que utilizan pues son los del medio, ajá, principalmente acá. En el caso de la India tienen una cultura muy diferente. Ellos en su comida son un poco más estrictos, no comen cualquier cosa. Si se acuerdan, acá tenemos la religión islámica también, y eso los priva de ciertas cosas que pueden comer. En el caso de China, no, China, la población china come de todo. Ajá. Sus, si ustedes aquí en México, en la Ciudad de México, han podido ir al mercado de Sonora, se darán cuenta que hay un lugar donde venden animales y todos esos animales están hacinados. En China pasa algo muy parecido. Hay muchos animales, tanto exóticos como animales de granja que se encuentran hacinados y esto genera caldos de cultivo para que ciertos virus puedan estar mutando y pasar de una especie a otra. Aunado a esto, si esos también conviven con los humanos, pues va a ser fácil que brinquen hacia nosotros. Ajá. Ok. Y bueno, la OMS cuando hablas acerca de las epidemias, nos da 6 fases en las cuales, por ejemplo, la fase cero es un periodo de interpandémico donde se reporta la aparición de un nuevo virus, principalmente en una región de un país. La fase 2 son los primeros casos por importación, o sea, ya de ese país salen casos. La fase 1, la fase 2 ya es cuando hay una transmisión local, o sea, en estos países donde fueron no se pudo contener y esas personas que se infectaron del país donde venían van a estar infectando a otras de su mismo país. Ajá. La fase 3 es cuando los contagios y las defunciones alcanzan un punto máximo, o sea, ya no puede haber un control en estos países. La fase 4 es cuando ya gradualmente se disminuye y la fase 5 es el fin de la pandemia, es cuando se declara que ya no hay pandemia, ¿ja? O sea, que ya todo esto está controlado. Entonces, lo que vemos aquí son diferentes fases. Si se dan cuenta, prácticamente en lo que era el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1 en el 2002-2003, se contuvo en la fase 1. Ajá. Había unos casos importados, se pudo aislar estos casos, se mantuvieron en resguardo las personas, no, estas personas no estuvieron en contacto con otras personas para que fueran a la fase 2, ajá, y
al menos aquí se pudo detener. Ajá. ¿Qué pasa en el 2020? Eh, Ahí pues ya no se pudo llegar a la fase uno, se fue a la fase 2 y de esta saltó a la fase 3, a la fase 4 y hasta el 2023 fue la fase 5 donde se declara el fin de la pandemia. Ajá. Mucho de esto se debió a la información que salía de China. Eh, Realmente o actualmente sabemos que no hubo mucha información por parte de China cuando comenzaron los primeros casos de COP2, ajá, de COVID-19. ¿Qué pasó ahí? China no pudo detectarlos a tiempo, no se hizo este reporte y pasaron muchos a la fase 2. Como no se hizo este reporte y no se pudieron detectar, cuando ya se vieron los casos de la fase 2 en los países donde llegaron estas personas, pues estuvieron interactuando y esto hizo que brincaran a la fase 3. Ajá. Entonces, eh, si vemos, hay la información aquí es muy importante porque nos va a ayudar a detener una epidemia mundial y si no tenemos esa información o si no se detectan ni monitorean estos casos, pues al final va a pasar lo que pasó en el 2020. La OMS ya desde hace mucho tiempo, desde los 90, había implementado estas fases, tenía estos protocolos, sabía qué es lo que podía pasar. ¿Por qué? Porque mucho de esto pasaba con influenza. De hecho, les dije, los protocolos que se tienen, muchos están destinados a cuestiones de influenza. Ajá. El problema es que cada organismo tiene diferente tiempo de infección, como vimos ahí, inclusive diferente letalidad. Si vemos el SARS-CoV-1 con el MERS, la diferencia en letalidad era muy diferente. Ajá. Tenemos el 10% en SARS-CoV-1, mientras que en el MERS era casi del 40% en letalidad. Entonces también eso influye. El tiempo en el cual el virus va a infectar a la persona también influye mucho. Ajá. Y bueno, aquí para que vean, fue el caso de China cuando se detectó. Aquí fue, l- los casos en China se detectaron como a principios finales de diciembre, pero no fue hasta enero donde se declaró como tal que sí había una nueva variante de COVID. Aquí vemos el 27 de enero, pero ya digamos que fue un poquito tarde. ¿Por qué? Porque muchos de las personas que estaban infectadas ya habían viajado, ya estaban en Japón, Taiwán, Tailandia, unos estaban en Europa, otros estaban en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, cuando se da esta notificación, se trata de buscar a las personas que hayan viajado a China, se trata de tener este reporte y de tratar de aislarlas, pero como les dije, como ya eran tantas, ¿qué pasó después? Tenemos aquí, por ejemplo, en China, que fueron más de 7,000 casos. En otros lados tenían como 3, 5 casos aislados. eh, y con el tiempo, hasta febrero, vemos que hubo mucho más casos. No se hicieron estas notificaciones. De hecho, muchos de los países, al implementar lo que en las medidas de la OMS, como eran en estas medidas, como les dije, estaban principalmente diseñadas para cuestiones de influenza, y como mucho de lo que se decía es que era como si fuera una gripe de influenza, al principio muchos gobiernos pues, no le hicieron mucho caso. Ajá. En Italia, que si vemos de los países de Europa, fue el que más de 100 casos tenía y de hecho fue el primero en los cuales sus servicios de salud comenzaron a colapsar. Y ellos también se confiaron porque decían que en Italia eran los mejores servicios de salud en cuestión comparándolos con Europa. Al momento de tener este mayor número de casos, los hospitales se comenzaron a llenar. Y de hecho, si se acuerdan de las noticias, Italia fue el primer país en declarar que su sistema de salud estaba colapsado. ¿Qué quiere decir esto de que de un sistema de salud esté colapsado? Eh, Nosotros tenemos los hospitales, los centros, demás. ¿Y qué es lo que pasa? Hay ciertos hospitales que se dedican a ciertas enfermedades. Por ejemplo, en México tenemos el Instituto Nacional de Cardiología, que se dedican a cuestiones del corazón, el de nutrición, que es principalmente en cuestiones del sistema digestivo,
todo lo que atañe al sistema digestivo, el de oncología, que es principalmente a cuestiones de cánceres, y así sucesivamente, el de pediatría, que es para cuestiones pediátricas. Pero ¿qué pasa cuando un sistema solo se dedica a una sola enfermedad? Pues ya no puede atender las demás enfermedades. Y eso es lo que hace que colapse un sistema de salud, que ya no pueda atender las otras enfermedades, solo se enfoque a uno. Entonces, aparte de que tiene que enfocarse a esta nueva enfermedad, ya no va a poder atender las otras enfermedades, ya no va a poder atender cuestiones oncológicas, cardiológicas, a lo mejor pediátricas, y las personas, al no tener este acceso a la salud, pues pueden llegar a tener otros problemas que podrían desencadenar la muerte. Ajá. Si una persona no puede llegar a su tratamiento oncológico, pues al final el cáncer va a ganar y esta persona va a fallecer. Ajá. Eso es lo que significa un colapso en los sistemas de salud, no poder atender a las otras personas y solo dedicarse toda esta atención a una sola enfermedad, que eso es lo que estaba pasando a nivel mundial. Ajá. Entonces, lo que aquí quiero que vean principalmente es lo que estaba pasando en Italia en ese momento. Y como les dije, muchos países pues dijeron, no hay problema, es una simple gripa, no nos tenemos que preocupar, porque no había mucha información en ese momento. Ajá. Luego, ¿qué pasó? Se comenzó a diseminar en otras partes del mundo. Ya vemos aquí más lugares de Asia donde están. Irán comenzó a tener más de 100, a reportar más de 100 casos. Ya había reportes en Brasil, en Estados Unidos. Y bueno, ya fue cuando ya hubo muchos reportes, nos mandaron a aislamiento, que es una de las fases que pide la OMS. Ya cuando hay muchas infecciones entre los países, lo que se pedía era un aislamiento. ¿Y qué pasó? A nivel social hubo dos cosas, o al menos dos fenómenos que se vieron, y esto tiene una implicación mucho en sistemas capitalistas y en sistemas socialistas. Si se dan cuenta, en Europa, principalmente en Francia y en Estados Unidos, hubo muchas manifestaciones y protestas porque o sea, prácticamente los encerraban, pero era de que se aislaran y y toda la población estaba diciendo que les estaban cortando su libertad para poder andar. Ajá. De hecho, aquí está libertad y la libertad es esencial. Ajá. Entonces, decían que los negaban de su derecho sí, a la libertad, estaban encerrados. Hubo muchas protestas. Estos países, pues, principalmente cuando hablamos de países capitalistas, siempre es acerca del libre mercado. Entonces, al momento de que ellos estaban pues aislados, no podían tener este acceso a otros servicios. Ajá. Y esto para mucho de la población era como llegar con países dictadores. De hecho, eh, pues prácticamente la población simulaba que eran como países como Rusia, que si se dan cuenta en los países socialistas, en el cual el Estado tiene prácticamente maneja todo el poder. ¿Qué fue lo que pasó? Rusia tenía inclusive como toques de queda en los cuales su población ya a cierta hora no podía salir. Les decían que tenían que estar en casa y si los encontraban en la calle, pues eran arrestados. Ajá. De ahí también ese paralelismo, donde decían, entonces vamos a llegar a lo que hacen los países socialistas en los cuales arrestan a su población si es que sale, pero hay que entender que en ese momento era una cuestión nacional acerca de que estaba en riesgo la vida. Ajá. La enfermedad era nueva, no se sabía mucho, lo que se pensaba o que se sabía, pues no era como tal. Esa información no se aplicaba en esta variante del virus. Y aquí, igual lo que vemos, por ejemplo, países como Corea del Sur implementaron también muchas medidas. Y ustedes me dirán, Corea del Sur es un país capitalista, sí, pero también viene de una tradición socialista. Y de hecho, ¿qué es lo que hicieron? El gobierno aplicó una app para los teléfonos y esta app lo que hacía tenía como un checklist, una lista, un cuestionario en el cual decía, pues, ¿estuviste en contacto con cierta persona?
con personas que tenían esta patología, así de que tenían calentura, tosían mucho, bla, 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 bla. Entonces, sí, te sientes enfermo, tienes temperatura, te duele la garganta, así. Entonces, este cuestionario lo que hacía es de que al momento de que tú tenías cierta cantidad de respuestas como positivas, te pedía que hicieras una prueba. ¿Y qué es lo que hacía esta app? Pues si no te hacías la prueba, te bloqueaba el teléfono. ¿Y qué pasaba? Una vez que te hacías la prueba, te daban un código, lo metías al teléfono y la app en automático ya te desbloqueaba el teléfono. Y como esta estaba ligada a los sistemas de salud del gobierno, cuando ya tenían tu prueba y salía negativa, pues el teléfono estaba funcionando bien. Ajá. Te llegaba el resultado a tu aplicación y decían, no hay ningún problema, está bien, puedes seguir su vida normal. Pero ¿qué pasaba si eras positivo? Pues esta app bloqueaba tu teléfono hasta que no estuvieras aislado y aparte de todo eso, tenía acceso a tus contactos. Y como esos contactos también tenían esta aplicación, porque se les pidió a toda la población que la bajaran para poderles hacer un seguimiento, o sea, las pruebas, lo que hacía es que mandaba y les pedía que se hicieran una prueba. Ajá. Si esta prueba daba negativa, pues no había ningún problema con el teléfono. Si daba positiva, de nuevo lo bloqueabas, te tenías que aislar. Esta aplicación fue tan buena porque inclusive hacían cuestiones de geolocalización. eh, Nosotros siempre salimos con el teléfono. ¿Qué pasaba si las personas no se encontraban en el lugar de residencia que habían dicho en el cual se iban a aislar? Pues el teléfono se bloqueaba. Ajá. Si salían al banco, si salían al súper a hacer compras, su teléfono se bloqueaba. Y el problema con Corea del Sur es que en cuestiones de adelantos tecnológicos, de formas de pago y demás, prácticamente ellos hacen todo con el teléfono. De hecho, hay una película que me parece que se llama Identidad Robada. Está muy buena porque esta película habla sobre cuestiones tecnológicas en Corea del Sur con el teléfono, cómo es que roban toda tu información y es una película que se hizo prácticamente después del COVID. Entonces nos da una referencia de cómo es la tecnología o qué es lo que han hecho en cuestión de tecnología en Corea del Sur, donde ya ni siquiera el dinero lo utilizan, sino que es por la aplicación del celular. Entonces, al momento de bloquear el celular, pues bloqueaban muchas cosas de las personas. Y si se acuerdan de las noticias, prácticamente Corea del Sur era de los países que menos casos reportaban, pero fue por esto. Y también hay que tomar en cuenta que Corea del Sur, pues no es tan grande en comparación con otros países. No hay tanta población en comparación con otros países. Ajá. Eh, ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, en Latinoamérica. A lo mejor sí tenemos una mayor distribución, pero hay muchas poblaciones hacinadas. Lo vemos en la Ciudad de México. Ajá. Vemos poblaciones o vemos una gran cantidad aquí de personas en la Ciudad de México. Ajá. Y esto hace que no sea tan fácil poder controlar a todas estas personas, o al menos tratar de educar a estas personas para que se queden aisladas. Aparte de eso, también hay que tomar en cuenta las cuestiones económicas de la población. O sea, si estas personas necesitan trabajar, había muchas personas que no dejaron de trabajar en la pandemia. Ajá. Y muchas veces se enfermaban, pues por cuestiones del trabajo, de que tenían que desplazarse a su trabajo, no podían hacer home office. Inclusive había taxistas que no dejaron de estar circulando en la ciudad porque al final de cuentas era su única vía de entrada y algunos pues, en el camino pues, fallecieron. Ajá. Lo que les muestro también en esta foto, esta no es ningún país latinoamericano, este es un país, esta es una ciudad de la India. Entonces, si se dan cuenta, nos parecemos mucho cuando tenemos lugares hacinados. Las poblaciones prácticamente se comportarían igual. Ajá. Pero bueno, ahora sí, aquí nos vamos a meter un poco más en la parte de la infección, un poquito de inmunología básica que nos dejó lo de COVID. Yo siempre digo que el COVID nos dejó muchas cuestiones para entender cosas básicas de inmunología. Aquí lo que quiero que vean, esta gráfica
en color verde es la detección de RNA del SARS-CoV-2. Entonces, vean aquí como al principio, ajá, eh, estos primeros días vamos a detectar o se va a detectar el RNA y aquí el antígeno de COV-2, ajá, de SARS-CoV-2. Entonces, en esta parte, en esta ventana, pues no va a haber síntomas, es una persona asintomática, pero aquí ya hay una detección al principio tanto de RNA como de antígeno. Y lo que quiero que vean también aquí es ver que el antígeno, pues lo vamos a detectar muy poco tiempo, solamente 7 días, mientras que el RNA, la información genética del virus, pues hasta los 28 días, ajá, prácticamente. Y a nivel inmunológico, pues bueno, los primeros en producirse después de 7 días van a ser las inmunoglobulinas, después va a haber un cambio de la inmunoglobulina M, la IgM, después va a haber un cambio a IgG, y esta IgG va a ser de memoria, la vamos a poder encontrar hasta más tiempo, más de 35 días, que ya aquí sí vemos prácticamente el virus ya no lo vamos a detectar, el virus ya no está, pero hay una inmunoglobulina de memoria. Entonces, esto es muy importante para entender también las pruebas diagnósticas. Ajá. Que estas pruebas eran al principio o de antígeno o el PRT-PCR. Ajá. Eh, Estas me gustan mucho porque en la pandemia se hicieron mucha información, había muchas infografías, daban de explicar mucha información con en resumida en algo muy, muy concreto. eh, y aquí lo que quiero que vean es inclusive esta prueba. Ajá. Aquí les decían, si tienes dos líneas, pues ya diste positivo, si es una, diste negativo, pero no significa que no tengas COVID. ¿Y eso a qué se debe? A que como vimos, a lo mejor pasaron estos 7 días, pero ya no detectamos aquí el virus. Y esto es algo muy importante porque inclusive en los primeros casos que hubo en Francia, eh, hubo un artículo que sacaron los franceses muy bonito y muy feo a la vez, porque en un hospital ellos detectaron a un adolescente de 16 años que tenía toda la sintomatología de COVID. Veían en la radiografía como estos, eh, le dicen ellos foquitos, en los pulmones, pero a la hora de hacer la prueba de antígeno salía negativa y a la hora de hacer la prueba de PCR, porque era tomarle una muestra a nivel nasal, salía negativa. Y decían, pero es que tiene toda la sintomatología, ¿qué está pasando aquí? Un grupo de médicos decidió, bueno, lo que podemos hacer va a ser un exudado pulmonar, o sea, metieron algo para llegar a los pulmones, tomaron un poco de la muestra pulmonar y ¿qué creen? Ahí sí dio positivo. Entonces también esto nos dice que aunque tengamos las pruebas, por eso es muy importante esto, aunque teníamos las pruebas, probablemente acá pues, ya no la íbamos a detectar por dónde lo estábamos tomando. Pero también tomar un exudado pulmonar, pues no, a todo mundo le podemos hacer eso, porque es muy invasivo. Ajá. Eh, ok, entonces, algo que pasaba cuando ya eran pruebas positivas, pues lo que se pedía a la gente es que se aislaran. Aquí en México hubo un trabajo multidisciplinario en cuestión gobierno, salud, secretarías también. Más adelante lo vamos a ver y por qué. Y aquí, como les digo, igual estaba en la sintomatología, había muchas infografías, les decían desde qué es lo que pasaba, el tipo de prueba, el antígeno, los anticuerpos. Si tú diste positivo a IgG, pues a lo mejor ya tuviste la enfermedad, no sabes si estás enfermo o no, pero los únicos que te decían, o las ventajas en los cuales te decían si realmente estabas enfermo o tenías el virus, pues es el PCR y la prueba de antígeno. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros detectamos al virus como tal, mientras que las pruebas con anticuerpos, pues detectamos, o pruebas indirectas, solo detectamos lo que se produce, el anticuerpo, pero no hay una detección del virus como tal. Ajá. Entonces, probablemente, pues, sí, diste positivo a IgG, en algún momento de tu vida, pues, estuviste en contacto con él, y lo único que tienes ahora, pues, es esta memoria inmunológica.
Ahora, aquí lo que quiero que vean es lo que estaba pasando en el mundo, perdón. Aquí fue a principios del 2020, las oleadas que hubo, por ejemplo, aquí en Europa, en América, en Asia y el Pacífico, en Medio Oriente y por aquí se alcanza a ver en África. Entonces, si se dan cuenta, desafortunadamente, los países que más sufrieron, pues fueron África, Oriente Medio y el norte de África, eh, Asia, el Pacífico. En teoría, nosotros no sufrimos tanto que el resto del mundo y los que menos pues, fueron los países europeos. Eh, Mucho de esto pues, puede ser una implicación por las cuestiones que tenían de salud, sus sistemas de salud, la forma de detectar, eh, el obligar a las personas a que también se aislaran, pero también el darles a estas personas medidas para que pudieran vivir bien, pudieran tener alimentos, acceso a económicos y demás, cosa que en los demás países pues, a lo mejor no pasaba. Y de hecho, algo muy importante que veíamos o que se ve a nivel social es esto. Si se dan cuenta, prácticamente el primer año, o sea, los primeros meses Europa bajó muchísimo, ajá, los casos de COVID. Y esto se debe a que, bueno, los europeos decían, las personas europeas decían, ok, perfecto, nos vamos a aislar, vamos a tener medidas para poder abastecernos, no hay ningún problema. Pero con el tiempo ya también estas medidas se iban restringiendo. Las empresas iban colapsando, ya no iban a poder generar más empleos, muchos se pusieron en bancarrota y bueno, al final, ¿qué pasó? Pues de nuevo surgieron los casos, se mantuvieron altos, pero como les digo, los europeos tenían como otras medidas, tenían un poco más de capital, más de dinero, y se aminoró un poco esto. Ajá. Sin embargo, en el 2021, pues estas oleadas aumentaron. Ajá. Eh, Aquí vemos que fue casi cuando comenzaron las vacunas y muchos ya estaban seguros que no iba a pasar nada. Entonces, digamos que comenzó a hacerse más laxo este, este confinamiento. Las medidas de seguridad ya también comenzaron a ser un poquito más laxas en Europa. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que comenzaron los brotes más altos en Europa y eso se debía a eso, a que ya estaban un poco más confiados y pensaban que ya no iba a pasar más cosas. Ajá. Entonces, es muy importante esto, las medidas siempre mantenerlas. Ajá. Estas gráficas, al menos en Europa, lo que nos dice es que si hubieran mantenido todas estas medidas, probablemente hubieran bajado. Pero a final de cuentas, pues no hay país que resista estar sin producción más de un año. Y lo vemos también acá. Ajá. Si ellos que eran los países ricos capitalistas no aguantaron, pues menos nosotros, que aunque tenemos sistemas capitalistas, pues no estamos a la par de ellos. Ahora, ¿qué pasó en México? En México tenemos el Consejo de Salubridad General. Este consejo históricamente se formó desde el Porfiriato. Ajá. De hecho, está a nivel constitucional en la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Y este consejo está formado por el secretario de Salud, por el secretario de Hacienda, por el secretario de Economía, bueno, por la Secretaría de Economía, por la máxima casa de estudios, la universidad, la Academia Mexicana de Medicina, eh, la Secretaría de Defensa, la Secretaría del Trabajo, representantes del IMSS, del ISSSTE y también por algunas asociaciones médicas. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Ellos, en conjunto, tienen que ver los acuerdos necesarios eh, para plantear programas y estrategias a nivel nacional en cuestiones de pandemias. Ajá. Aparte también pueden desarrollar programas, eh, mejoras en cuestiones de salud, pero este Consejo de Salubridad General se tiene que reunir sí o sí cuando hay una cuestión de pandemia y tienen que estar todos los integrantes sí o sí. ¿Por qué? Porque ellos van a dar la estrategia nacional para ver cómo vamos
a salir nosotros, los mexicanos, de esta pandemia. Ajá. ¿Y por qué tiene que estar las secretarías de Economía, de Hacienda? Porque ellos son los que manejan la parte presupuestal. Ajá. Hacienda maneja la parte presupuestal, Economía es quien ve y regula toda la parte de las empresas. Entonces, ellos tienen que ver también las estrategias que van a haber tanto de dinero como con las empresas. Por otro lado, la Secretaría del Trabajo también tiene que ver los acuerdos que se van a dar con los trabajadores. No, como les decía, era una cuestión atípica en ese momento, entonces la Secretaría del Trabajo influyó mucho porque si había trabajadores que eran despedidos por cuestión de que, pues es que ya llevamos 3 meses sin trabajar, ya no puedes, o sea, te tengo que despedir o la secretaría trataba de intervenir, le decía, espérate, no te preocupes, vamos a ver cómo sacamos esto, pero no los despidas. La Secretaría de Economía decía, ok, vamos a ver si te podemos ayudar con algo de dinero y después nos los paga. O sea, hubo toda una relación ahí. Ajá. Entonces, es importante ver que todos se coordinaron, inclusive la UNAM en los programas de educación, también estuvo la Secretaría de Educación, en cuestiones de educación, tenían que ver cómo iban a tratar todo. O sea, si se dan cuenta, toda la parte organizacional, orgánica del Estado tenía que estar trabajando para sacar esto. ¿Por qué? Porque esta pandemia no duró un año, duró 3 años. Entonces, todas las medidas tenían que hacerse a nivel nacional. No solamente la Secretaría de Salud iba a estar trabajando, o sea, tenían que trabajar todos en conjunto y ver todos los problemas y cómo solucionar todos estos problemas. Por eso es importante el Consejo de Salubridad General, porque este consejo es el que va a dar al final todas las pautas para tratar de ver cómo vamos a salir como país. Y pues bueno, también le va a dar opiniones, sugerencias al Ejecutivo. Ajá. Al final es el quien se encarga de administrar esto. Y bueno, ¿qué pasó en México? En México lo que vemos aquí son los números de muertes que hubo y los números de casos. Ajá. Como les decía al principio, pues sí hubo muchos casos, pero estos casos son los casos documentados que se tienen por parte del INDRE, en los cuales dieron positivo, o sea, fueron personas que daban positivo a la prueba, y estos casos de defunción, pues eran las muertes en las cuales se daba como que fue una muerte por COVID. Ajá. ¿Y esto por qué es importante? Porque al menos estos casos están documentados como tales. Ajá. Estos casos sabemos por pruebas de que eran positivos. Sin embargo, este es el pico del iceberg. No sabemos si hubo mucho más casos que fueron positivos, pero eran asintomáticos y nunca se hicieron la prueba. Eh, entonces, por eso vemos que al principio había mucho más número de muertes, pero recuerden, estos son casos que ya eran documentados. Hay casos, o sea, probablemente este podría estar hasta el triple, en los cuales una persona nunca se hizo la prueba, probablemente fue una persona asintomática y no tuvo ninguna complicación. Sin embargo, hubo otras personas que tuvieron complicaciones que los llevó a la muerte. Y aquí vemos cómo van creciendo con el tiempo estos casos positivos, las defunciones, y prácticamente ya en esta parte lo que vemos es una disminución de defunciones. ¿Por qué? Porque aquí fue donde ya comenzaron a entrar las vacunas. Ajá. Entonces también esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que no, o sea, ya tenemos aquí documentados casos positivos, pero las muertes van disminuyendo. Y de hecho aquí lo importante también es eso. Al principio no había tantos casos. ¿Por qué? Porque el INDRE, que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, era el encargado de validar las pruebas. Ajá. Para empezar, él fue el primer encargado en ver lo de las pruebas, hacer este seguimiento epidemiológico. Y segundo, no había pruebas eh, en otros lugares o en otros establecimientos privados, ya sea hospitales o clínicas de referencia o estos de análisis de como Salud Digna, el Chopo y demás. ¿Por qué? Porque el INDRE tenía que validar que esas pruebas estaban bien. Entonces, en lo que se daba ese tiempo, pues vemos que la cantidad de pruebas que se hacían eran menores. Ya después el INDRE validó todo esto y podemos ver cómo ya había más número de personas que se estaban haciendo pruebas, inclusive en lugares privados.
Esto llevó a que también las instituciones privadas, como los laboratorios clínicos privados, dieran información al gobierno para la toma de decisiones. Siempre es importante tener esta información para la toma de decisiones. Entonces vemos aquí cómo aumentan los casos. De hecho, en enero del 2022 vemos que hay un gran número de casos reportados como positivos. Sin embargo, las muertes disminuyen muchísimo. Ajá. Y esto se debe a que pues, ya había vacunas. Ujú. Igual acá vemos las diferentes oleadas. Esta es de acá, la primera del 2020, donde todo el mundo nos hacinamos, bueno, nos aislamos. Eh, de hecho, las etapas en las cuales hubo convivencia, si se dan cuenta, en diciembre, pues estas aumentaban. ¿Por qué? Por las convivencias. Igual acá, o sea, había un aislamiento, había momentos en los cuales teníamos que convivir, en diciembre igual y así. Pero se dan cuenta ya después del 2020, 22, perdón, vemos que ya no hay tantos casos. De hecho, ya en el 2023 eh, se declara como fin de la pandemia, pero aquí podemos ver las curvas y cómo también son estas cuestiones sociales de que nosotros no podemos estar aislados. O sea, en diciembre son las reuniones familiares, son las visitas y también es importante esto. ¿Por qué? Porque son en los momentos en los cuales la gente se siente como más depresiva y sí necesita también estar reunida de su familia. Ajá. Si ustedes están aislados en estas temporadas, van a tener mayor probabilidad de que sufran depresión. Ajá. Igual aquí de funciones, los primeros casos positivos, como les había dicho, vamos a ver que al principio hubo muchos muertos, una mayor cantidad de funciones, eh, y ya con el tiempo van a ir disminuyendo. Y bueno, ahora nos vamos a la parte de las vacunas. De hecho, como les decía, socialmente también fue un fenómeno. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos vacunas que se hicieron en lugares en los cuales el capitalismo estaba, en lugares en el cual el socialismo estaba, y hubo inclusive memes, muchas bromas acerca de si yo me pongo al Sputnik me voy a volver ruso. eh, en lo del AstraZeneca también, las vacunas contra el COVID, aquí decían todas que no causaban como eh, reacciones muy fuertes y que había otras como AstraZeneca que prácticamente tumbaban a las personas y que no podían salir de su casa por las reacciones que tuvieron. Ajá. Algo muy importante que tenemos que ver es que, como les dije, ya conocíamos este virus, ya se había trabajado cuestiones biológicas del virus, ya había posibles proteínas para hacer vacunas sintéticas contra este virus. De hecho, ya había instituciones que estaban trabajando para la formación de vacunas. Ajá. Entonces, estas vacunas no se hicieron express. Se conocía el virus, se sabía algunas cosas del virus, y cuando llegó, lo único que hicieron fue un poco más de estudios biológicos sobre el virus y proponer posibles moléculas para la formación de vacunas. Ajá. Pero como les dije, hubo todo una cuestión mediática. De hecho, en México fue muy mal visto que los rusos nos regalaran su vacuna Sputnik. Eh, Me acuerdo que una vez estaba escuchando en un noticiario por radio que habían dicho que Sputnik todavía no estaba avalada por la OMS, que no se tenía la certificación, que iban a experimentar con nosotros, que prácticamente los rusos lo hicieron para volvernos un país socialista, porque estaba López Obrador. eh, y me recordó mucho a la parte de la Guerra Fría. Si se acuerdan, en la Guerra Fría hubo esta competencia por ver quién llegaba a la luna. Aquí de nuevo pasó, fue esta competencia por ver quién hacía las primeras vacunas, si los capitalistas o los socialistas, y cuáles iban a funcionar. Ajá. Y regresando con esa nota periodística de la radio, eh, me acordé mucho porque cuando se hizo lo de Sputnik,
ya se había mandado a las revistas los datos, los resultados, faltaba muy poco para que fueran publicados y una vez que saliera la publicación, pues la OMS la iba a avalar porque ya había salido en una revisión por pares, en una revista en la cual ya se había metido como a un protocolo, a una revisión. Y era lo único que faltaba. O sea, la OMS lo único que esperaba era la aceptación de la revista para el artículo y decir que sí, efectivamente, la vacuna Sputnik estaba funcionando y no había ningún problema. Pero en lo que estaba pasando esto, pues ya había toda una cuestión mediática en lo cual decían, pues, la vacuna no sirve, la OMS no la ha aprobado. Y no era de que no la había aprobado, simplemente estaban esperando a que saliera el artículo para ya decir, sí, no hay problema, se puede usar. Y ¿por qué es importante voltear a ver a las vacunas y más en este periodo de pandemia? Aunque no lo crean, México entre los 70s, 80s y parte de los 90s fuimos una potencia en la creación de vacunas. Ajá. En, Estaba el Instituto Nacional de Higiene, que era el encargado de hacer vacunas. Y estas vacunas, que eran diseñadas aquí en México, aparte de que las utilizamos en México, también se exportaban. Y es algo muy, muy importante porque de hecho el único país en vías de desarrollo que produjo una vacuna contra la polio fue México. Ajá. Y eso ayudó a que también en México la polio, pues, ya no tuviéramos casos de polio y estuviéramos libres de polio en México. Fuimos uno de los primeros países. Dábamos vacunas a otros países de Latinoamérica. Bueno, vendíamos vacunas a otros países de Latinoamérica. Había mucho de tecnología para la creación de vacunas en México. De hecho, muchos países desarrollados nos volteaban a ver por cómo hacíamos las vacunas, pero al final, aunque no lo quiera decir, por los gobiernos neoliberales, ellos decían, pues creo que es mejor comprar vacunas que hacerlas. Nos gastamos menos en comprarlas que en lo que lo producimos. Y al final México dejó de ser esta potencia en vacunas. Eh, este artículo del País, que es una revista española, habla acerca de eso. Si lo pueden leer, léanlo, es muy importante para saber un poco de la historia de México en cuestiones inmunológicas y cómo en algún momento nosotros fuimos eh, una potencia haciendo vacunas, cosa que ahora ya no. Y teníamos como esta soberanía en cuestión pues sí, de vacunas. De hecho, es muy importante ver eh, este fenómeno de la vacunación, porque México también fue el primer país en el cual la OMS propuso lo de una cartilla para vacunación. Ajá, un instrumento en el cual a los niños se les aplicaran vacunas y tuvieran una cartillita en el cual les dijeran cuándo iban a tener sus vacunas, qué vacunas se les había puesto, cuándo se les había puesto y demás. De ahí viene la cartilla nacional de vacunación. Ajá. Fue un pilotaje que se hizo en Aguascalientes, en México, para ver si iba a funcionar o no. Al final funcionó. Eh, Como les dije al principio, fue un pilotaje en Aguascalientes. El gobierno mexicano dijo, ok, nos quedamos con esto, lo aplicaron a nivel nacional y fue tan importante esto que cuando se analiza los países que más se vacunan, México es el que sale en primer lugar y la vacunación tiene una cuestión tan importante en los mexicanos que están en otro país, busca que a sus hijos los vacunen. Es, es un fenómeno muy importante porque en Estados Unidos, cuando fue esto del COVID, las primeras poblaciones que buscaban la vacuna no eran las poblaciones americanas, eran las poblaciones de familias mexicanas que sabían que la vacunación era muy importante. Y eso se quedó por el sistema, al menos de vacunación mexicano. Y es algo muy importante porque actualmente ya hay muchos grupos antivacunas que no están vacunando a sus hijos, cosa que ahorita en México
no nos ha pegado tanto por esta cultura de la vacunación. Entonces, por eso es un fenómeno muy importante aquí en México que trasciende fronteras y que llega a otros países. Ajá. Y como les digo, fue tan importante que había hasta videos de TikTok. Había uno de un chico que llevó a su mamá a vacunar diciéndole que iban a ver a Chayanne, pero en realidad era la fila para vacunarla. Y le dice, ¿te acuerdas cuando tú de chiquito me llevabas? Pues ahora me toca a mí, a ti llevarte. Entonces, esas cosas son importantes. Ajá. ¿Por qué? Porque nos dan ya una formación a nivel poblacional de que las vacunas son buenas. Y eso fue y eso es lo que estaba ayudando para detener también la epidemia. Ajá. Y bueno, aquí les muestro algunas cosas acerca de las vacunas que se crearon. Muchas fueron vacunas sintéticas. eh, Sinovac, por ejemplo, fue la única vacuna en la cual no se utilizaron proteínas sintéticas, sino que fue un virus inactivado, como las típicas vacunas que se hacían antes, pero muchas de estas fueron vacunas sintéticas, donde había un vector, una célula humana se infectaba de este vector y producía estas proteínas para que el sistema inmunológico lo reconociera. Ajá. Y pues ya con el tiempo, estas células que estaban infectadas, pues iban a morir, o sea, no iban a estar ahí. Pero sin embargo, esto era muy importante porque nuestras mismas células estaban produciendo este antígeno como respuesta contra el virus. Ajá, entonces, esto ayudó mucho a que disminuyeran los casos de COVID. Y aquí vemos también las etapas. El gobierno propuso diferentes esquemas y etapas de vacunación. La primera etapa era principalmente al personal de salud, o sea, era quienes estaban enfrentando la pandemia, ya eran los primeros en los cuales se tenían que inmunizar, tenían que dársele la vacuna a ellos. Después eran los grupos de riesgo, las personas mayores de 60 años, después las que estaban entre 50 y 59, y así sucesivamente hasta llegar al resto de la población. ¿Y esto por qué? Porque se supo después que la edad era crucial, lo que era la edad y el sexo también. Se vio epidemiológicamente que los hombres eran mucho más susceptibles porque tenían más receptores para esta proteína que era la que anclaba, la que vimos al principio, en comparación con las mujeres. La edad también era mucho más letal COVID en personas mayores que en niños y adolescentes. Esto no quiere decir que los niños no se iban a enfermar, pero la letalidad era mucho mayor en las personas mayores. Ajá. Porque también hubo muchos casos en los cuales muchos padres se enojaban y decían, es que también nuestros hijos tienen derecho a ser vacunados. Sí, pero aquí el gobierno lo que trató de decir es, sí tienen derecho, pero los que están más desprotegidos y los que probablemente pudieran enfermarse más o podrían llegar a morir y a colapsar los sistemas de salud son estas personas. Al menos lo que se veía en niños, sí se enfermaban, sí había muertes por infantes de COVID, pero en comparación con los otros, con las otras personas, con las otras poblaciones, pues no. Ajá. No era tanto en comparación de esto. Y bueno, aquí vemos la cantidad de vacunas que se mandaron a México. Algunas fueron donadas, muchas de esas fueron donadas, algunas otras fueron compradas, los contratos que se hicieron por la adquisición, las donaciones, aquí ven donaciones, contratos bilaterales, COVAX y el total general. Ajá, entonces, eh, hubo todo un sistema también para la cuestión de vacunación. Muchos dicen que se manejó mal la pandemia aquí en México, pero también hay que tomar en cuenta que México no es un país como los países europeos en los cuales son chiquitos, no es un país como Corea del Sur, en los cuales tiene una población chica, un área geográfica chica. Eh, México es un país multidiverso, multicultural, pluricultural, eh, donde tenemos inclusive poblaciones aisladas. Hay comunidades en las cuales uno se hace 4 horas de viaje y no es no es porque estén muy distantes, sino porque no hay acceso a la mejor a esas poblaciones, están muy aisladas. De hecho, en las pandemias, por ejemplo, en África,
hay pandemias que luego surgen en lugares y esas poblaciones se mueren y no se conocen. Ajá. Ya de repente se encuentran pueblitos que están abandonados o pueblitos fantasmas. ¿Por qué? Porque a lo mejor su población falleció todas de una epidemia y nunca se supo. Ajá. Entonces, en México también pasa esto. Bueno, no se mueren, pero hay poblaciones aisladas que no es fácil acceder a ellos. Ajá. Entonces, también esa es una problemática. Nosotros siempre pensamos en la ciudad, pero nunca pensamos en las personas a lo mejor que viven en la selva lacandona, en, en las regiones aisladas de montañas, en la Sierra Madre, personas que a lo mejor están en las regiones selváticas de San Luis. O sea, nuestra población, aparte de que es muy diversa, está en muchos lugares que a veces no es fácil el acceso a ellos. Ajá. Entonces también esta parte es importante. Eh, Como les dije, ver la población, inclusive hasta la cuestión cultural. A lo mejor muchas comunidades indígenas no se querían vacunar por cuestiones ideológicas o, o por cuestiones culturales. Ajá. Entonces también eso hay que ver. El acceso también del servicio de salud. Entonces no es tan fácil cuando tenemos un país tan grande y diverso en comparación con otros países en los cuales a lo mejor son pequeños y no tienen esta diversidad cultural. Ajá. Entonces también eso hay que valorarlo siempre. Y bueno, al final, como les dije, COVID no es no es algo nuevo, se ha encontrado también en otros organismos. Aquí vemos algunos virus de COVID que, por ejemplo, están en murciélago y que se ha visto que de repente brincan a otras especies. eh, y por eso es importante, pues, estar monitoreando también los virus a nivel ecológico. Ajá. Y creo que por mi parte ya sería todo. Si tienen alguna pregunta. Ujú. Muchas gracias, Aarón, por esta plática que nos acabas de compartir. Creo que más allá de hablarnos solamente de cuestiones biológicas, de síntomas de la enfermedad, nos diste otro panorama que en pocas ocasiones pues conocemos, sobre todo en el área, digamos, biológica. Creo que en muchas ocasiones perdemos de vista esta cuestión social, cultural, como mencionabas. Entonces, muchas gracias. Ujú. Bueno, por mi parte, me gustó mucho y bueno, pues no sé, aquí los jóvenes que nos están viendo, que pueden comentar al respecto. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, desde Facebook te mandan saludos y felicitaciones. Y bueno, ¿tú crees que bueno, tal vez voy a tocar un punto medio feo, que se escucha medio feo, pero ¿crees que la población mexicana, o gran parte de ella, de repente pues no estaba muy de acuerdo con las vacunas o siquiera estaba en contra, bueno, ni siquiera consideraba que esto fuera una verdadera enfermedad porque somos un país de ignorantes? No, o sea, realmente yo lo que he visto, por ejemplo, al menos aquí en México y en en estudios que se han hecho de poblaciones mexicanas en otros países, principalmente en Estados Unidos, como te dije, los mexicanos tenemos una cultura de vacunación. De hecho, gran parte de las personas buscan desde que nacen sus hijos las vacunas. ¿Por qué? Porque ya está como muy implícito en nosotros. Las campañas de vacunación son muy importantes. De hecho, no sé si a ti te tocó una campaña de vacunación contra la polio en los noventas, donde inclusive agarraban a alumnos de secundaria para ir casa por casa
a que les dieran las gotitas a los niños. Ajá. Entonces, esas campañas que se hacían, eh, inclusive hasta el modelo en México de las campañas de vacunación cambió mucho. Los eslogan que se tenían de las campañas, los comerciales que se tenían de las campañas de los 90 eran campañas diseñadas para llegar a la población. Ajá. En ese momento no era educar a la población, sino asegurarles que la vacunación era algo importante y que salvaba vidas. Y creo que quedó mucho, al menos en muchas generaciones de mexicanos, porque muchos de los que se fueron a Estados Unidos, padres de hijos de padres mexicanos, siguen con estas ideas y se han hecho estudios de quiénes son los que más se vacunan en Estados Unidos. Los primeros salen las comunidades mexicanas. Y los sociólogos de allá se quedan así, bueno, ¿y por qué se vacunan? Ya cuando vieron la historia que había detrás de la vacunación en México, se dieron cuenta que los programas de vacunación en México funcionaban muy bien. O sea, cuando vemos las poblaciones que se vacunan, Estados Unidos tiene como el 13%, México tiene más del 70% de población que se vacuna. Llegan hasta el 80% a veces. Entonces, eso te dice así a grandes rasgos, que no es cuestión, que no es una cuestión de educar, bueno, no es una cuestión de que las personas están más educadas, es una cuestión de buenas políticas públicas, ajá, de que al menos las cuestiones de políticas públicas llegó a la población y permearon y se quedaron. Y eso es lo importante, que estas políticas públicas se queden en la población, porque al final de cuentas las políticas públicas lo que hacen es un cambio en la mentalidad de la población para llegar a un fin y a un fin que sea bueno hacia la población. Ajá. ¿Qué hubiera pasado si estas personas no se hubieran vacunado? Probablemente hubiéramos tenido mucho más casos de polio. Y al tener más casos de polio, también los sistemas de salud pues, tienen que ver a más niños, ajá, que van a tener discapacidad. Se tendrían que generar más políticas públicas en personas discapacitadas y demás. Entonces, también esto es importante, ajá, porque nos ayudan a tener una población sana. Y el gasto del Estado en cuestiones de salud va a disminuir. Entonces, siempre la prevención es lo importante y la vacuna es lo mejor para prevenir. Ajá. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, y bueno, también a esto creo que le podemos añadir que no es que precisamente seamos ignorantes, sino que también como lo mencionaste, somos un país multidiverso, pluricultural y que no necesariamente todos tenemos la misma cosmovisión. Tal vez nosotros estamos como muy orientados a una forma de pensar, pero eso no quiere decir que en todo el país piensen de la misma manera que nosotros. Y eso no quiere decir que haya ignorancia, sino que es diferentes formas de pensar y que también va muy acompañado de este rezago económico, social y en todas las áreas. Entonces, sí, me quedo, digamos, con esto que mencionaste, que pues finalmente el país es súper, súper diverso en todos aspectos. Sí. Y también creo que durante la pandemia, pues prevaleció mucha información, mucha infodemia, y que también políticamente mucha información pues fue usada para favorecer o no a cierto partido. Aquí no estamos hablando, digamos, de algún partido político en especial, sino que es simplemente, bueno, vamos a conocer cifras, vamos a conocer cómo está constituido nuestro país y a partir de ahí podemos tomar decisiones, podemos hacer conclusiones que nos permitan precisamente valorar toda esta diversidad que hay en el país. Sí, de hecho es algo muy importante porque actualmente algo que está haciendo el gobierno es temas de interculturalidad y es algo que también no hemos manejado nosotros como mexicanos. La interculturalidad es ver que hay diferentes culturas que están interaccionando con nosotros y que podemos aprender de ellas y que ellas puedan aprender de nosotros. Ajá. Es esta interacción mutua con respeto y no solamente ver esta parte multicultural donde, en el cual, bueno, pues ahí están.
que estén aislados, que no interaccionen y que se queden en sus comunidades. No. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también son parte de nuestra nación. Ajá. Y es importante ver también inclusive qué cosas han hecho ellos en cuestiones de salud. Por ejemplo, las comunidades en las cuales hay parteras, eh, cómo es esta visión. Y más que llegar a normar lo que es la partería, es ver también, o sea, hacer estos estudios de, bueno, qué es lo que hacen, por qué es importante una partera en una comunidad y demás. Ajá. Entonces, sí es importante, como dices, esta parte de ver que México es un país multicultural, multicultural, así como megadiverso, nosotros decimos los biólogos, también es un país multicultural, ajá, pluricultural, y por lo cual necesitamos esta visión de interculturalidad para poder tener este diálogo con las diferentes pueblos originarios. Inclusive hay hasta culturas urbanas. No es la misma forma de pensar de una persona o de la comunidad que vive en Tepito a alguien que a lo mejor está en el sur de la Ciudad de México, como, no sé, el Pedregal de San Ángel. Ajá. Eh, y no es cuestión de educación tampoco, porque también hay personas muy educadas o que han tenido una formación universitaria en comunidades como Tepito, y también hay personas que no han tenido una formación universitaria en lugares como el Pedregal de San Ángel. Entonces, no estamos hablando de esa formación de educación, sino que la visión que tienen también las diferentes personas es importante y se tiene que tratar con respeto. Ajá. Muy bien. Bueno, pues no sé si alguien tiene algo más que comentar. Digo, se podría hablar muchísimo, pero ya tenemos también el tiempo reducido, porque también hay algo que me gustó que comentabas es que, bueno, pues sí, tenemos mediante estas políticas públicas este sistema de vacunación y Ujú. que el país pues era, digamos, el que producía sus vacunas y que pues por alguna situación también política dejó de darse este apoyo y que bueno, aunque ahora se está tratando de retomar, pues hay toda una gran controversia y que bueno, pues no vamos a hablar mucho de esto, pero que sí es, creo que importante que los mexicanos estemos enterados, que tratemos de informarnos en todas estas cuestiones, porque pues sí, finalmente los políticos toman decisiones, pero que nos afectan o no nos afectan a nosotros. Entonces, algo que es súper grave es que dependamos absolutamente de los países en cuestión de salud, cuando pues algo de lo que es importante es que tengamos una seguridad alimentaria y pues que también tengamos más estabilidad, digamos, social y entre ellos pues entra la cuestión salud. Sí, y de hecho, como dices, es algo muy importante porque, como te decía, México tenía ya toda una tradición en cuestiones de hacer vacunas, de producir vacunas, mejor dicho. Eh, y también, por ejemplo, en la cuestión ferroviaria, México antes, porque yo vengo de una familia de ferrocarrileros, también tenía una formación muy importante en cuestión ferroviaria, que después se fue perdiendo, porque uno dice, ay, pero si es fácil tener gente que sepa o no, o sea, eran personas que estaban capacitadas, inclusive eran familias en cuestiones de vías férreas que prácticamente trabajaban en eso y que sabían ya cómo manejaban los aparatos, qué es lo que se necesitaba. O sea, a mí me sorprendió mucho de repente una vez, tengo un tío que es biólogo, pero que me hablara acerca del balastro, de cuestiones de los rieles, de los durmientes, de no sé qué. ¿Por qué? Porque él, a final de cuentas, vivió inmerso en eso y sabía. Y eran cuestiones que él tenía a la mejor de una forma muy empírica, pero cuando te quedas así pensando, bueno, y esta gente ya no, o sea, que ya no está con nosotros y que ahorita van a meter cuestiones de trenes, ¿qué va a pasar? Porque era gente que ya estaba preparada. También esa parte técnica es muy importante y no lo vemos también nosotros como país, que ya se había formado gente técnica especializada y que después de un tiempo, cuando ya no está, tienes que volver a formar esta gente técnica especializada
y volver a competir con toda la nueva tecnología, porque ya eran personas que inclusive ya sabían de cuestiones tecnológicas, que inclusive ya estaban superando o haciendo nueva tecnología que en su momento no había. Entonces también es importante porque uno dice, ay, pero pues, podemos volver a iniciar. Sí, pero el costo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque ya no tienes que volver a generar este tipo de gente cuando ya tenías gente que estaba especializada en eso y que ya podía formar a nueva gente. Entonces también esa parte es importante, porque a veces no lo vemos y decimos, pues podemos volver a hacer esto, sí, pero pues ya no va a ser como antes, porque esa gente que se formó, pues ya no está. Y también es un gasto el volver a formar nueva gente. Ajá. Entonces es importante también ver esto en cuestiones económicas. Todo tiene como muchos procesos, pero es importante ver tanto las políticas, las cuestiones económicas, las cuestiones culturales y las cuestiones históricas para tratar de entender nuestra realidad actual y ver cómo podemos estar a futuro. Ajá. Ay, gracias, perla. Ya me explayé un poquito, pero bueno. Entonces, bueno, con todo esto que nos dices, creo que, bueno, al menos considero y quiero cerrar con que nada de lo que pase en cuestión social es ajeno a la cuestión biológica y de salud. Todo Ujú. está directamente relacionado y como te decía al inicio, generalmente pues sí, cuando estudiamos biología o estamos estudiando alguna enfermedad o algún padecimiento o incluso la misma conservación del ambiente, pues creemos que la naturaleza solo es pura, alejada, digamos, de los seres humanos o excluimos este factor humano de todo este ecosistema. Y algo que debemos de tener bien claro, pues es que finalmente los humanos, para bien o mal, vivimos en este planeta, causamos cierto manejo, cierto daño, cierto beneficio o lo que sea, pero tenemos un impacto en todas las cuestiones naturales y de acuerdo al impacto que estemos generando, vamos a tener un impacto también en nuestra salud, en nuestra economía. Entonces, bueno, pues todo está relacionado, todo debemos de tratar de empezar a verlo de manera integral. Ajá. Exacto. Pues muchísimas gracias, Aaron, muchísimas gracias, chicos. Eh, Muchas felicidades, Aaron, por todo este tiempo, muchas gracias por todo este esfuerzo y por tu dedicación. Y bueno, pues entonces terminamos esta sesión. A las 11 nos compartirá la doctora Liliana Gaitán, nos hablará también de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. La semana antepasada ella nos compartió una ponencia sobre virus, entonces, bueno, pues espero que puedan volver a estar aquí con nosotros y nos vemos a las 11. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Aaron, y muchas gracias a quien nos sigue por allá por Facebook. Regresamos a las 11. Nos Gracias. vemos.